Estamos de regreso aquí en Curociencias Radio, platicando con la maestra Claudia de la Universidad Iberoamericana acerca de la nutrición clínica y de la obesidad. Uno de los temas, maestra, que queríamos abordar tiene que ver con la obesidad infantil. Yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia significativa podría haber entre padecer obesidad desde niño a padecerla únicamente como adulto? En la edad adulta. Bueno, esa es una excelente pregunta y precisamente esa es la investigación que yo hago y que yo sigo. Yo he trabajado con pequeñitos macrosómicos. ¿Qué es un pequeño macrosómico? Bueno, son aquellos neonatos o recién nacidos que nacen con un peso excesivo, o sea, prácticamente nacen con obesidad, ¿no? Okay. Ese es un niño macrosómico y se considera macrosómico cuando el peso para su edad gestacional está por arriba del percentil 90 del peso que debería tener. Esto es, o sea, puede ser que nazca a las 37 semanas, no todos los niños nacen a término, que son 40 semanas, puede ser que nazca a las 36 o 37 semanas y que su peso ya esté excedido, es decir, por arriba del percentil 90. Los niños para que nosotros veamos el peso con relación a su estatura, lo vemos en tablas de percentiles, okay, ¿no? Entonces, cuando están por arriba del percentil 90 del peso que deberían tener para la edad gestacional, pues ya se consideran macrosómicos. Entonces, yo he investigado acerca del comportamiento o qué sucede con estos pequeños, ¿no? Y de hecho, una de las investigaciones que hice pues fue elaborar un nuevo esquema de ablactación, de introducción de alimentos, que eso sucede a los 6 meses en estos chiquitos y seguirlos hasta el año para ver si se detenía aumento de peso en esos 6 meses, de los 6 meses al año. Claro. Porque sucede que generalmente los niños macrosómicos a los 6 meses ya pesan 10 kilos. Y ese peso es el peso que debe tener un niño al año, ¿no? Imagínese. Entonces, ahora, ¿qué sucede y cuáles son las implicaciones? Bueno, pues la probabilidad, en pocas palabras, esto que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? De este tejido adiposo, pues las células adiposas nosotros las empezamos a multiplicar, bueno, se empiezan a multiplicar, ¿no? Y a mayor peso, pues mayor tejido adiposo, mayor células adiposas. Y entonces, cuando nosotros bajamos de peso, digamos que estas células disminuyen su volumen, pero no disminuyen la cantidad. Ok. Entonces, ahí digamos que tenemos ya como una memoria. Y la probabilidad de que un niño que ha nacido ya con un problema de exceso de peso aumenta en más de un 50% la probabilidad de que sea un niño, un adolescente y un adulto con obesidad. Okay. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que esta personita va a vivir más años con obesidad y por lo tanto aumenta sustancialmente el riesgo de que estas enfermedades crónico-degenerativas de las que hablábamos previamente pues aparezcan a una edad más temprana. Okay. Cuando yo empecé a trabajar ya como nutrióloga, eso hace más de 15 años, nosotros teníamos pacientes adultos con estas enfermedades y ya más bien adultos mayores, arriba de los 60 años, era absolutamente normal, y lo pongo entre comillas, la palabra normal, pero bueno, tener pacientes con diabetes, con hipertensión, con problemas cardíacos, etcétera. Ahora, la verdad es que de 8 años para acá que trabajo en el área pediátrica en la consulta privada, yo tengo niños, la mayor cantidad de niños que recibimos son niños entre 10 y 12 años, a veces la edad promedio, con problemas de síndrome metabólico. ¿Qué es síndrome metabólico? Pues esto, que ya tienen alguna alteración de la glucosa, que ya tienen alguna alteración, evidentemente de peso, que ya tienen alguna alteración cardiovascular, que ya tienen problemas de colesterol alto o triglicéridos altos o los dos. Y eso los condiciona, si no es que ya lo tienen, a padecer diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Niños de 10 años. No, es increíble. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que este pequeñito, pues, va a tener una calidad de vida terrible. Y que muy probablemente, o sea, si no se hace nada, pues no va a llegar a la edad adulta. Definitivamente. Entonces, tenemos ahora, tal cual yo lo digo, tengo niños
con problemas de adultos. Antes es. no lo veíamos. Antes, por ejemplo, insisto, hace 10, 15 años que empecé a trabajar como nutrióloga, era difícil, o más bien no había pequeños que tuvieran diabetes tipo 2. De hecho, antes la diabetes tipo 2 se decía que era diabetes de adultos y se clasificaba como tipo 1 infantil y tipo 2 de adultos. Y ahora, ya desde algunos años a la fecha, ya la dejó de clasificarse de esa manera. Ya no es infantil y de adultos, sino es tipo 1 y tipo 2. Y era rarísimo tener niños con diabetes tipo 2, insisto, porque eso solo le pasaba a los adultos. ¿Qué puedo decir? De 6 años para acá, el número de chiquitos con diabetes tipo 2 que llegan a la consulta se ha aumentado sustancialmente. Entonces, esa es la problemática que vamos a tener, que tenemos más bien, pequeños con enfermedades de adultos y que los condicionamos, pues tal cual, a una enfermedad que en el mejor de los casos se controla. Pero ya, obviamente, no se cura, como su nombre lo dice. Son enfermedades crónicas degenerativas, ninguna de estas enfermedades. Y en muchas ocasiones, como usted dice, lamentablemente los pequeños pues ni siquiera llegan a la edad adulta. Sí. Maestra, hay muchos, México, hay muchos datos que indican que México es el país con mayor número de obesidad, tanto en niños, jóvenes, adultos. ¿Qué ha fallado? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de esto, maestra? Bueno, la obesidad es un problema multifactorial. Hay que empezar por ahí, ¿no? Como tú bien lo decías, es una enfermedad y se ocasiona por muchos factores que incluso pueden ser, sí, pero son en menor cantidad, pues de origen genético, ¿no? Puede haber algunas alteraciones metabólicas como por ejemplo hipotiroidismo que condicionen la obesidad, o algunos síndromes como el síndrome de Turner que también condiciona la obesidad. Hay evidentemente una influencia del ambiente muy, muy importante y de la cultura, que ahí es donde yo pongo más la mirada. Y evidentemente pues el sistema político y social en el que vivimos. Todo eso influye pues en este problema, en que seamos el país con las cifras de obesidad que tenemos, el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad de adultos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que a mi gusto, y esta es una opinión muy personal, hemos copiado modelos de países desarrollados en cuestiones de alimentación. Y eso pues a nosotros no nos ha beneficiado en lo absoluto. El ritmo de vida, ¿no? Y sumado a estas prácticas pues de consumo de países desarrollados con una industria de alimentos que ha crecido enormemente en los últimos 15 años. Y que bueno, son muchos de estos productos, pues alimentos con alta densidad energética. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tienen en una poca cantidad de alimento un gran contenido de azúcares y grasas, y que además son de fácil acceso, económicamente hablando, que además están disponibles, como pues los refrescos, que en la punta del cerro, a donde a veces no llegan siempre vas a encontrar camiones de frutas y verduras, sí llegan camiones de refrescos y productos y alimentos chatarra. Entonces, insisto, y detrás de esto también hay un sistema económico y político, ¿no? Claro. Porque sí. para que este tipo de alimentos lleguen a las comunidades y no lleguen frutas y verduras de la misma región, pues sí es que lo estamos haciendo muy mal. Entonces hace falta pues reestructura y rediseño de políticas públicas, ¿no? que ayuden a asegurar la disponibilidad de alimentos que no sean chatarra a todas las personas. Hace falta, evidentemente, educar y reeducar en términos de hábitos de alimentación y dar orientación alimentaria a las familias, a las escuelas. No es suficiente para mí con implementar acuerdos y otras estrategias en las escuelas en donde se eliminan los alimentos chatarras de las escuelas o la venta de alimentos chatarras en las escuelas o se ponen otras medidas, si en casa
Claro. no tenemos buenos hábitos de alimentación. Una de las cosas que sucedió cuando retiraron alimentos chatarra de las escuelas, pues es que hubo un contrabando de alimentos chatarra. Sí, claro. Y entonces, sí, yo creo que eran cómplices muchas claro, veces los padres, ¿no? De los esto. padres, y bueno, entonces había personas que atrás de la reja vendían pues alimentos, productos, golosinas y demás, Claro. ¿no? Y hasta más caras. Entonces, y bueno, las industrias respondieron haciendo las mismas versiones de producto, pero en un tamaño más pequeño, que contuviera o que contenga, perdón, menos cantidad de calorías y todo este asunto. Pero bueno, el niño entonces no se comía uno, se comía 2 o 3. Entonces, va más allá de estrategias que respondan a un problema grave, sino más bien esto me parece como una respuesta inmediata y rápida. Tendríamos que volver como a las bases y a la estructura, insisto, de la educación y tiene que ser completa, o sea, no solo en la escuela, porque el niño finalmente regresa a casa. Y por muy bien, suponiendo que funcione en la escuela, pues si en casa no tenemos buenos hábitos, pues entonces ahí vamos a echar a perder todo lo que hagan en la escuela y viceversa. Definitivamente. Entonces es un trabajo en conjunto y se tiene que atacar de manera evidentemente pues multidisciplinar. Claro que sí, maestra Claudia, si le parece vamos a una nueva pausa, Claro regresamos sí. en unos minutos a Crescencia Radio. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de saversinfin.com.